Diálogos sobre el Libro de Mormón. Alma 1:4. Bienvenidos a nuestros diálogos sobre las Escrituras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy continuaremos nuestros diálogos sobre el Libro de Mormón. Soy Terry Ball, profesor de Escrituras Antiguas en la Universidad Brigham Young, y hoy me acompañan tres colegas del mismo departamento. A mi izquierda, el profesor Tom Wyman. Tom, gracias por estar. También el profesor David Whitchurch. David, gracias por venir. Es un placer. Y estamos muy contentos de tener hoy con nosotros al profesor Dana Pike. El gusto es mío. Hoy empezaremos nuestros diálogos con los primeros capítulos del Libro de Alma. Sería bueno si empezamos resumiendo algo de la historia del Libro de Alma. ¿A quién le gustaría hacerlo? Bueno, para mí sería un placer resumirlo. Algo que es emocionante sobre el Libro de Alma es que las planchas mayores han regresado a las manos del profeta. Él tiene y conserva otros registros y objetos sagrados, y creo que es por eso que pasamos del nombre de Mosía. La última parte del libro de Mosía nos dice que Alma ha venido cuidando los registros. Estos luego pasan a Alma hijo, quien por un corto tiempo fue el sumo sacerdote y luego se convertiría en profeta. Generalmente el libro cubre gran parte de su vida. Al principio del libro habla sobre todo de su predicación. Gran parte la dedica a Moronia, las guerras y la historia. Estos primeros 4 capítulos son capítulos de conflicto y aflicción. En el capítulo 1 se nos presenta lo que llamaremos anticristos. Neor trae problemas y conflictos a la iglesia. Y luego en los siguientes capítulos hay conflictos en el gobierno con Amlici, porque ellos quieren derrocar al gobierno, establecer reyes y un reino. Luego al final, cuando ya han hecho esto, entonces tenemos de nuevo la apostasía dentro de la iglesia. Es una época de grandes conflictos y aflicciones. Sin embargo, en medio de estas aflicciones se nos enseñan doctrinas maravillosas y hermosas. Permítanme añadir antes de analizar el capítulo 1, el Libro de Alma es realmente una composición que Mormón creó para nosotros y creo que es importante que lo recordemos. Está basado en los registros de Alma el joven o Alma hijo, como se le suele llamar. Pero Mormón ha creado esto y es interesante que en los primeros capítulos de este libro nos dé unos ejemplos de individuos que están peleando contra la iglesia y contra el gobierno. Esto también causa contención contra la iglesia, así que Mormón está resaltando algunos de los desafíos que estaban teniendo Alma y su gente en esa época, como usted lo había mencionado. Algunos de estos desafíos llegaron en parte por la transición en el gobierno. Siempre que se tiene un gran cambio como este, habrá tensión. Gente queriendo cambiar y regresar al sistema anterior. Parece que aquí los diferentes jueces le han dado a la gente ciertas libertades y por ello ahora algunas personas abusan de esas libertades, lo que en parte genera el conflicto. Y al final vemos que parte de esta libertad se pierde para Exacto. siempre y terminamos con esto. Hablemos ahora acerca de Neor, aquí en el capítulo 1, y luego, para empezar, ¿cuáles son los principios importantes que debemos señalar de Neor? ¿Por qué Alma quiere que su relato aquí tenga tanto detalle? ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar? Pienso que aquí, por lo menos inicialmente, empezamos a ver la influencia de un individuo que en parte alcanza notoriedad porque fue reconocido por sus características físicas. Es alto, fuerte, es muy elocuente y presenta algunas ideas que van a tener un impacto en todo el resto del Libro de Mormón. Así que toda esa idea de superchería sacerdotal y todo lo que tiene que ver con esto se origina aquí. Aunque Neor tiene un final realmente rápido, sus ideas continúan. De hecho, los que se rebelaron entre el pueblo de Amonía lo hacen porque eran de la orden de Neor. Exacto. Amlici se rebela porque es de la orden de Neor. Las ideas son algo que perduran, ¿verdad? Creo que algo bastante interesante es que hemos visto una separación o una separación parcial de la iglesia y del Estado, y pienso que Neor es un personaje inteligente y se da cuenta de que aunque piensa de una manera diferente, todavía puede ser parte de la sociedad nefita. En el pasado hemos visto que estos incrédulos son gente que ve las cosas diferente y se unen a los lamanitas, pero ahora él quiere mantenerse activo en la sociedad y hacer cambios, y se da cuenta de que puede ser irreligioso y no ser necesariamente como los demás, y piensa, usted no me puede castigar. Y pienso que Mormón es cauteloso al señalar esto en el versículo 17. Esto es interesante.
Habla de aquellos que siguieron a Neor. No se atrevían a mentir si podía llegarse a saber, por medio de la ley, por qué los embusteros eran castigados. Por tanto, aparentaban predicar según su creencia. Y la ley no podía ejercer poder alguno en ningún hombre por su creencia. En este punto de la historia nefita, cada vez que leo esto, pienso en lo que está pasando en el tercer Nefi capítulo 1. Mi referencia dice versículo 9, donde la ley sí hace referencia a algo sobre sus creencias. De hecho, ponen una fecha para ejecutar a todo aquel que cree en Cristo, simplemente porque creen en Él. Así que la sociedad y las libertades se han perdido entre el principio de la época de los jueces y para el tiempo que llegamos al comienzo de los capítulos del tercer Nefi. Y es interesante el ver la popularidad que este mensaje toma, por lo menos al principio, en el versículo 3. Leemos de cómo quiere que los sacerdotes y los maestros sean populares, que sean apoyados y no tengan que trabajar. Pero en el versículo 4, siempre me ha gustado el versículo 4, y les hablo a mis alumnos acerca de esto. Dice, testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el último día, y que no necesitaban temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse. Ser felices, ¿no? Porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, y al fin todos tendrían vida eterna. Y siempre les pregunto a mis alumnos si realmente creyeran esto, ¿cómo piensan que vivirían? Incluso si uno es una persona decente, diría, oh, yo seguiría siendo una buena persona. Aunque crea en esto a medida que pase el tiempo, empezaría a justificar un poco de esto y un poco de aquello. No tendría que ser tan cuidadoso porque no importa lo que haga. El Señor se encargará de todo y nos llamaría la atención nuestro lado débil, el lado que quiere las cosas un poco más fácil, más relajado, más egoísta. Nuestro lado que no tiene oposición, minimiza todo el plan al eliminar la oposición. Y no solo minimiza la oposición, sino que también redime sin necesidad de un redentor. Vemos más adelante en el capítulo 21 un comentario. Aquí específicamente, cuando Aarón sale y está enseñando a la gente en su misión entre los lamanitas, dice, y Aarón empezó a declararles las escrituras concernientes a la venida de Cristo. Y de esa tradición hablan ellos en el versículo anterior. No creemos en esas tradiciones, no creemos que tú sepas de cosas que están por venir. Así que esto elimina la noción de alcanzar la redención por medio de un Salvador. Si me permite, regresando a lo que Dana nos dijo, irónicamente estas personas que aceptan todo y dejan que todos se salven sin necesidad de un redentor o de alguien que expíe sus pecados, usualmente son como Neor, que es el último en aceptar. Sí, eso es lo irónico de esta ellos teoría. deberían aceptar a todo el mundo y sin embargo vemos que Neor no es nada tolerante, hasta el punto de que quiere quitarle la vida a Gedeón. Me encanta Gedeón. Es un héroe del libro de Mormón, que cuando se da cuenta de que algo necesita arreglo, simplemente lo arregla. Y aquí tenemos a Neor, que mata a un anciano, y me amarga el corazón que haya hecho esto. Si vemos en el versículo 16, describe a qué clase de gente llamaba la atención las ideas de Neor. Porque había muchos que amaban las vanidades del mundo y salieron predicando doctrinas falsas. Nos relata más de los valores de la gente que seguía a Neor que de la calidad de enseñanzas de Neor. Y también nos explica por qué hacían las cosas que hacían. En el versículo 16 dice, y lo hicieron por causa de las riquezas y los honores. Esa es la definición de superchería sacerdotal, el hacerse pasar por luz. En el versículo 22 encuentro algo interesante. Después de que Neor ha sido ejecutado, hay problemas de persecución. Están persiguiendo a los miembros de la iglesia y se les dice, no sean antimormones, no peleen con ellos, pero algunos no lo pueden evitar. Siempre encontré interesante el versículo 22. Dice, sin embargo, hubo entre ellos muchos que empezaron a llenarse de orgullo, refiriéndose a miembros de la iglesia, y a contender acaloradamente con sus adversarios, aún hasta golpearse. Si se daban puñetazos el uno al otro. Esto parece una idea original, pensar que hacían estas cosas, pero para cuando terminamos el libro de Alma, va a ser algo muy común, a diferencia de lo que hacía Neor en el versículo 26 y 27 del capítulo 1. Pienso que vemos a la iglesia volviéndose mucho más fuerte en este momento. Creo que hemos hablado de esto antes. Hablamos de sus riquezas en el versículo 29 y hablamos de cómo empezaron a enriquecerse en gran manera, teniendo en abundancia. Y sin embargo, fíjense en el lenguaje que se usa en el versículo 26. Todos eran iguales y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza.
Así que esto produce una historia de éxito fenomenal, pero usualmente esperamos algo diferente al final de estos versículos. Me gusta leer el versículo 29 a mis alumnos y preguntarles sin que estén mirando lo que dice el siguiente versículo. Así que leo esta parte que dice: ahora, debido a la abundancia de la iglesia, empezaron a enriquecerse en gran manera, teniendo en abundancia todas las cosas que necesitaban, y abundancia en rebaños y manadas y toda clase de animales cebados, y también grano, oro, plata y objetos preciosos. Cuando les pregunto qué dice el siguiente versículo, dicen que se volvieron orgullosos y malvados. Pero el versículo 30 es una normalidad, porque no fue así. De hecho, hacen algo que es muy raro en el libro de Mormón. Permanecieron prósperos y obedientes. Por un tiempo. Bueno, por casi 4 versículos. Lo cual es bueno. Sí, es bueno. Y es maravilloso ver el impacto que esto tiene ahora, ver que sus corazones ya no están en sus riquezas. No solamente ellos son capaces de bendecir a los miembros de la iglesia, sino también a aquellos que no pertenecían a la iglesia. Dice en el versículo 30, al desnudo, al hambriento y al enfermo. Pero como haciendo hincapié a esta historia, si ellos no estaban haciendo esto con sus resultados, van a encontrar el siguiente gran desafío en el capítulo 2. Y si no hubieran estado preparados, el capítulo 2 sería diferente. Amlisi habría triunfado, tendrían un final diferente. Háblenos acerca de Amlisi, el hombre que quería ser rey. Dana, como experto en hebreo, háblenos acerca de eso. Basado en lo que hemos leído, suponemos que está relacionado con la palabra melich, dictar, reinar como un rey, pero no podemos decirlo con exactitud, pienso yo. Es interesante que la palabra en hebreo que significa rey la encontremos en el nombre de un hombre cuya aspiración era ser rey de los nefitas. También plantea una cuestión acerca de la pronunciación, y podría ser Amliki o podría ser Amlisi, y más tarde vamos a conocer una gente llamada los Amalequitas, y podría ser que ellos fueran esta gente. No conocemos el origen de esto. Es interesante en lo que respecta a los amalequitas, puesto que no tenemos el origen de ellos como pueblo. Ese es un argumento de que tal vez haya relación a Amlisi, en que sean de un mismo grupo. ¿Alguna relación a esto? Puede haberla. Nuestra guía de pronunciación en la parte posterior del texto dice Amlisi. Esa guía cambia con el pasar de los años. De hecho, en la primera guía no era Jared, sino Jaired. No sé si algún día sabremos exactamente cómo se pronuncia, pero debemos seguir lo acordado, para que todos sepan de quién estamos hablando. Y llamarlo Amlisi, quien tenía un gran deseo de ser el rey, y cuando no es elegido por la voz del pueblo, incita a una guerra civil. ¿Cuál sería la doctrina que necesitamos señalar, y cuáles son los principios de este evento? Bueno, una cosa que veo, tenemos esta gran reforma por Mosía, y como santos de los últimos días, vivir en una democracia es emocionante, ¿saben? Darles su libertad y muchos de ellos no la quieren. Es demasiado, y como usted dijo, Mosía se la da, y ellos se limitan cada vez más a lo largo del tiempo. Y aquí está nuestra primera amenaza. Diríamos, oh, aquí está, tenemos nuestra libertad, vamos a absolverlo, pero no. Junto con esto pueden darse cuenta de lo que las personalidades fuertes pueden hacer realmente. Lo vemos con Neor, con Amlisi, lo veremos con gente como Alma y otros, los cuales son justos. El impacto a largo plazo que pueden tener cuando cumplen con los principios del Evangelio, al contrario de aquellos que se entregan a sus propias necesidades y deseos. Encontramos que cuando comienza la guerra civil, Alma se apresura en armar a su gente para defender su libertad. Y el segundo día de la batalla, los amlicitas han unido sus fuerzas con lo que resulta ser una invasión lamanita. ¿Saben? Yo solía leer esto y pensaba, qué mala suerte que aquí tienen la guerra civil. Y en ese mismo momento, cuando están más débiles, llegan los lamanitas. Pero pensando en esto repetidas veces, pensé que quizás esta era la manera en que Dios dirigía los eventos, porque hubiera habido algunas bendiciones al tener la rebelión de amlicitas en este preciso momento. Porque cuando los lamanitas sí invadieron la tierra, tenían a Alma dirigiendo las fuerzas, ya en el campo de batalla, ya armados, ya equipados, con experiencia, y están preparados para hacerle frente a los lamanitas. Y me pregunto si los amlicitas no se hubieran rebelado en ese momento, si los nefitas no hubieran perdido aún más. Por otro lado, no sabemos lo que ocurre entre los lamanitas, pero pueden haber visto la perturbación entre el gobierno como una oportunidad, y así prepararon, y anticiparon y avanzaron en este momento de descontento, de rebelión por parte de Amlisi. Así que cuando estos dos se reúnen,
Realmente existe este desafío, esta batalla que está a punto de llevarse a cabo, y cómo enfrentarse a eso. Lo que es interesante para mí es nuestra cultura y la época es tan diferente. Aquí, en Alma, capítulo 2, versículo 16. Ahora Alma era juez superior gobernador del pueblo de Nefi. Fue con sus hombres, sí, con sus capitanes y capitanes en jefe, sí, a la cabeza de sus ejércitos. No solemos pensar en profetas de los últimos días dirigiendo en el campo de batalla, ciertamente batallas espirituales, pero esto era bastante común en esa época y en su cultura, porque para ellos él era el líder, así que está al frente. Es una imagen muy vívida la que Mormón nos pinta describiendo la batalla. Aquí está Alma luchando cara a cara con Amlici. Los dos están débiles y casi como si fuera una película de Rocky, hay una pausa en la acción. Y él utiliza esta pausa para orar. Y el mensaje es, si estás luchando contra un profeta que está orando, sal corriendo. Porque una vez que termina de orar, encuentra la manera de matar a Amlici. Aquí en el versículo 30 y 31 vemos su oración y cómo Dios la responde. También en el versículo 18 y 28, Mormón nos relata que el Señor fortaleció la mano de los nefitas, porque estaban luchando por una causa justa, estaban intentando vivir el Evangelio y querían establecer la Iglesia de Cristo. Pienso que si los nefitas hubieran leído las planchas mayores, hubieran leído este acontecimiento y se hubieran dado cuenta de que, si queremos acceder a los poderes del cielo, es mejor estar del lado de Dios. Esto es muy interesante ahora que lo dice. Mientras leo esto, siempre pienso en Paoran, quien más tarde luchó enfrentándose a su propio pueblo. Y nos preguntamos, si él hubiera tenido esto, tal vez hubiera dicho, he visto al profeta hacer esto, pero él luchó y necesitaba alguna clase de aliciente para hacerlo, tal vez debido a la magnitud o diferentes circunstancias. Y mientras está haciendo este resumen, tenemos la impresión de que Mormón invierte mucho tiempo en hablar de cómo los amlicitas se habían marcado. ¿Se dan cuenta de por qué eso es tan importante para Mormón? Pienso que de alguna manera, al leer esta historia, hay cierto racionalismo con respecto a los nefitas, quienes ahora han cambiado de bando. ¿Y por qué se están marcando? Hay un carácter práctico cuando se entra en el campo de batalla que vamos a tener que diferenciar entre los dos grupos nefitas, y por tanto vamos a tener que identificar de alguna forma que hemos cambiado de bando y que ahora estamos luchando con los lamanitas. Sin embargo, la aplicación es evidente, y es que las personas que han tomado ciertas decisiones aparentemente a veces se hacen marcas. Esta es una manera específica en la que se dan a conocer a otros al público, al mundo exterior, mostrando la elección que han tomado. Mormón resume esto, y me da risa cuando leo donde él resume una parte del registro y tiene que añadir algo, solo para asegurarse de que no perdamos la idea. Por ejemplo, luego de que nos habla de cómo los amlicitas se marcaban, en el versículo 18, simplemente añade, ahora los amlicitas no sabían que estaban cumpliendo la palabra de Dios. Y vemos esto en otras ocasiones en los capítulos posteriores. Mormón se entusiasma tanto y quiere que captemos el mensaje de lo que nos está diciendo, que es como si nos preguntara, ¿se dieron cuenta de esto? Qué mala suerte que no lo sabían, especialmente en ese momento. La cantidad de muertes, grandes números de gente, y al ver esto tenemos el sentimiento de que hay que pagar un precio espiritual por esta clase de guerra. Hoy en día hay guerras y batallas y se matan a larga distancia. Tal vez ni siquiera ven la cara de la persona a la cual le están quitando la vida. Pero en este combate era cara a cara. Ellos tenían que ver la muerte en los rostros de aquellos a los que les quitaban la vida. Ciertamente esto hace que los que permanecían estuvieran más comprometidos a los ideales por los cuales luchaban. No es que piense que lo que pasa hoy en día sea menos comprometedor, pero nos damos cuenta que era una manera de limpiar a la sociedad nefita, y la gente que emerge es más por democracia. Ese elemento de los amlicitas ahora es limitado, prácticamente extinguido. También podemos ver, siguiendo con el tema, la gran compasión, casi remordimiento, del cual vemos que Mormón habla en el versículo 26 del capítulo 3. Y en un año millares y decenas de millares de almas fueron enviadas al mundo eterno para que pudieran recibir su recompensa. Y como usted ya lo mencionó, hay un gran sentimiento de pérdida. Y estoy seguro de que podemos sentir la angustia por parte de aquellos que amaban tanto a toda la gente.
Así que en este tiempo de la historia, esta terrible pérdida de vidas y de guerra, parece que le dio humildad a la gente, a los fieles al menos, pero luego parece endurecerlos. ¿Qué suponen que marca la diferencia? Es un pensamiento intrigante. Buena pregunta. Veamos el versículo 3 del capítulo 4. Eran tan grandes sus aflicciones que no había quien no tuviera motivo para lamentarse, y creían que eran los juicios de Dios enviados sobre ellos a causa de sus iniquidades. Por consiguiente se despertó en ellos el recuerdo de sus deberes, y empezaron a establecer la iglesia más completamente. Entonces tal vez esa es la respuesta a su pregunta. A veces cuando nos convertimos, debido a fuerzas externas, no es tan duradero. Así que vemos que cuando la gente empieza a vivir los principios del Evangelio, la razón por la cual lo hacen tal vez no sea la razón correcta. Tiene que venir del Espíritu, y vemos que ellos luchan contra esto. A veces puede ser por medio de las guerras o dificultades por las que pasemos. La gente busca a Dios o se aleja de Dios. Y lo que marca la diferencia parece ser de lo que estamos hechos antes de que venga la prueba. Aquí los nefitas han estado trabajando duro para establecer la iglesia y estaban en terreno firme antes de que llegaran las dificultades. Así que se volvieron hacia Dios en lugar de alejarse de Él. Algo que es interesante es que vemos las dos reacciones aquí en el capítulo 4. Vemos el versículo 11 y había alguna preocupación, pero en el versículo 13 todavía hay un grupo de creyentes bastante fuerte. Está en el capítulo 4, versículo 13, dice: Ahora esto fue un gran motivo de lamentaciones entre el pueblo, pero como un comentario positivo dice también: mientras que otros se estaban humillando, socorriendo a los que necesitaban su socorro, a saber, repartiendo de sus bienes al pobre y al necesitado, dando de comer al hambriento y sufriendo toda clase de aflicciones por amor de Cristo que había de venir según el espíritu de profecía. Así que tenemos un sentimiento positivo aquí. Sí lo hay. Pero regresando al versículo 10, como usted dijo, lo que era en parte difícil aquí, y así terminó el año octavo del gobierno de los jueces, y la iniquidad de la iglesia fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella, y así la iglesia empezó a disminuir en su progreso. Recuerdo el primer año en mi misión, enseñando a la gente, y me decían: sabe, hay unas personas santos de los últimos días en mi calle, y sabemos que no cumplen con un par de leyes, así que ¿por qué debemos escucharle? Y yo pensaba, bueno, eso no tiene nada de lógica, pero este versículo me hizo entender que cuando los miembros de la iglesia no viven como se espera de ellos, tienen un impacto en la obra misional y en muchas otras actividades de la iglesia. Pienso que Mormón había visto esto. Él está escribiendo desde una perspectiva que realmente iba a resonar. La gran desigualdad. La iglesia los está polarizando. Tenemos a la gente del versículo 10, que son una piedra de tropiezo, y luego a los del versículo 12, que están siendo devotos, y continúan ayudando y socorriendo a los pobres, y ayudando a otros. Es un tiempo de miedo. Siempre me ha intrigado cuando leo esto y trato de identificar cuál es la causa para que unas personas se vayan en una dirección y otras en otra. Y a lo largo del libro de Mormón vemos estas declaraciones de que cuando empezamos a prosperar, tenemos la tendencia a aferrarnos a las riquezas del mundo y queremos aún más de lo que el mundo tiene para ofrecer. Encuentro que en el versículo 6 hay una pequeña frase en la mitad que dice que habían obtenido por su industria. Están hablando de cómo consiguieron todas estas riquezas y ellos reconocieron que la razón por la cual tenían tanto éxito es porque habían trabajado duro para conseguirlo y de una manera u otra se tradujo como me lo merezco. Así que en vez de mantener esa imagen humilde de la relación que tengo con Dios y de que he recibido estas cosas como resultado de las bendiciones de Dios, entonces viene por mi propio trabajo y por esto mismo lo merezco. Y ahora soy más que aquellos que tal vez no trabajan tan duro como yo. Esto es similar a los problemas que encontramos hoy en nuestra sociedad. Interesante, porque señala una de las razones importantes por la que pagamos diezmos. No creo que paguemos diezmos porque Dios necesite nuestro dinero, pero la gente que lo paga no tiene que preocuparse de que su dinero empiece a ser más importante que Dios. Si lo hacen, mantienen las cosas en perspectiva correcta. Y me pregunto si estas personas pagaban diezmos. Sorprende lo rápido que suceden los eventos. Empezamos con el primer año del reino de los jueces en el capítulo 1, ¿y dónde estamos ahora?
Tal vez estamos entre 8 y 10 años en el reinado de los jueces. Es casi una década completa llena de cambios y desorden. Y para el final del capítulo 4, las condiciones son tales, no solo en la sociedad, sino en la iglesia, que Alma decide que es hora de llevar solo un sombrero, ser solo el sumo sacerdote y profeta, y hace arreglos para no continuar sirviendo como juez superior. Así que va a separar a la iglesia del Estado. Me alegra que decidió mantener el sombrero de la iglesia, ya que será muy beneficioso cuando estudiemos los siguientes capítulos. Pero digamos que leemos esto con sus hijos en la noche de hogar. Cuando terminan, queremos darles un mensaje que puedan retener, algo que esperamos que pueda entrar en sus corazones. Pues hay muchos principios que aquí se enseñan y tal vez, algo que me gustaría señalar son los desafíos que los fieles tienen en la iglesia. Pues casi inmediatamente después de que Alma se convierte en juez superior y sumo sacerdote, se desencadena un ataque de desafíos, ya sea Neor o ya sean los amlicitas o ya sean las batallas que se están desarrollando o las guerras o cualquier conflicto interno que surge en la iglesia y la gente llenándose de orgullo. Y entonces dice: voy a predicar el Evangelio y le vamos a poner fin a todo esto. El valor de Alma es admirable. Gracias, hermanos.